Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Salud y Bienestar del área de salud San Juan, San Diego, Concepción, un programa pensado para ustedes, para informarles y ayudarles a cuidar su salud. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchas personas, muchas veces sin un diagnóstico adecuado, la enfermedad celíaca. Nos acompañan Melissa Vega Delgado, nutricionista, y Cristel Vargas, también nutricionista y paciente de la enfermedad. Muy bienvenidas al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Leonardo. Muchas gracias por el espacio y bienvenida, Cristel, también. Muchas gracias por participar en esta edición de programa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la enfermedad celíaca y el lema que se ha trabajado este año con respecto a esta enfermedad es: el gluten no es saludable para todos, informarse de descuidar. Y resulta que el mes de mayo fue el mes de la concientización de la condición celíaca, alergia y sensibilidad al gluten. Entonces decidimos aprovechar esta edición para hablar sobre este tema tan importante y que eh, se habla con mayor frecuencia de él, pero aún falta bastante. El 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y en nuestro país el 21 de mayo. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? Por ahí estuve preguntando incluso con los usuarios si alguien quería contar un poco su experiencia y muchos me preguntaban de manera individual qué era la enfermedad celíaca. Entonces es súper importante dar a conocer este tema precisamente pues para que haya esa mayor conciencia porque muchos no saben a qué se refiere. Es una condición crónica inmunológica y el principal detonante es el consumo de gluten. ¿En dónde está el gluten? Está en alimentos como el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, si la persona que presenta enfermedad celíaca consume estos alimentos, va a tener una inflamación intestinal y mala absorción de nutrientes y van a sentirse mal. Entonces, el principal tratamiento es una dieta estrictamente libre de gluten. En ese aspecto, pues es importante educarse, aprender sobre los alimentos que lo contienen, también si hay trazas, por ejemplo, de estos ingredientes para evitar esa inflamación intestinal. ¿Cuáles alimentos deberíamos de evitar? La avena, la cebada, el centeno, el trigo. Hay diferentes tipos de trigo también y la espelta. En realidad, los primeros de arriba son los más comunes en nuestro país y sus derivados, por supuesto. Por ejemplo, si consumimos algún cereal con avena, no solamente la avena pura, pues puede causar la inflamación y también todos los derivados del trigo, como por ejemplo son los macarrones o pasta, galletas, pan, ingredientes de comidas, incluso que se compran fuera de casa y en casa. ¿Cuáles alimentos no tienen gluten y cuáles deberían de elegirse para evitar esta inflamación? Por ejemplo, el arroz, la quinoa, que no es muy común en nuestro país, pero se ha dado a conocer un poquito más. El trigo de sarraceno, que no es usual. La avena sin gluten. El mijo, el maíz y todos sus derivados, como por ejemplo la tortilla, el sorgo, el amaranto y las leguminosas. Recordemos que el grupo de las leguminosas son toda variedad de frijol, así como las lentejas y los garbanzos y arvejas, que son opciones muy nutritivas para consumir y evitar estos alimentos que contienen gluten. Doctora, perdón por interrumpirla. Me parece importantísimo y le agradezco mucho por mostrar estas imágenes porque realmente a veces es un poco abrumador cuando se da este diagnóstico y uno cree que entonces ya no puede comer nada, ¿verdad? Me encanta porque incluso al presentarlo se evidencia que son más, ¿verdad? Estos cereales, autocereales y opciones Ujú. que incluso las opciones que no se pueden consumir o que previenen evitarse. Entonces, muchas gracias por mostrarlo porque realmente
A partir de acá uno tiene un mundo de posibilidades. Y eso que no se incluye también, por ejemplo, los tubérculos, que es otra opción, que Correcto. realmente es una muy buena fuente y segura de pues harina, ¿verdad? Muy bien, así es. Eh, Actualmente, eh, la prevalencia mundial es de un 1 a 5% de personas que presentan la enfermedad celíaca. Alrededor del 10% de las personas han sido diagnosticadas y hay un subdiagnóstico del 80% de las personas. Entonces, muchas personas es probable que presentan enfermedad celíaca y no saben que la presentan. ¿Cuál es población vulnerable? Con mayor frecuencia los niños porque ellos no saben explicar, por ejemplo, cuando pueden estar irritados y es más bien por una situación de inflamación que se sienten mal y tal vez no lo saben comunicar. Y en nuestro país hay una gran brecha porque realmente no hay estadísticas oficiales de las personas que presentan enfermedad celíaca. Actualmente tenemos muchos desafíos. Hay un mito que es considerar la dieta como una moda y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, a veces con frecuencia me mencionan, yo consumo alimentos libres de gluten y me los mencionan. Tal vez la gente pensando que es un alimento nutritivamente muy nutritivo, saludable y tal vez no lo requieren porque no presentan la intolerancia o la alergia al gluten. Entonces, eh, y creo que también la industria alimentaria tiene su responsabilidad porque venden el producto libre de gluten como un valor agregado del alimento, pero es importante saber que este tipo de productos va a beneficiar a la población que presenta enfermedad celíaca. Si yo no la presento, no es necesario consumir un alimento libre de gluten. Luego, por otro lado, algo que sucede con mucha frecuencia en estas personas es que consumen alimentos contaminados con gluten. Quizá es un alimento que no tiene propiamente gluten, como lo vimos ahora, por ejemplo, un derivado del maíz, pero puede presentarse una contaminación cruzada, que ya vamos a ver más a fondo ejemplos de esta contaminación cruzada. Luego, por otro lado, hay barreras, por ejemplo, en los espacios educativos, por ejemplo, ¿verdad? En los comedores también, en el trabajo, en el espacio laboral y también en las actividades sociales. Ya ahora uno puede escuchar con un poco más de frecuencia que le pregunten a las personas si presentan alguna alergia o alguna intolerancia, pero en muchos lugares también puede suceder que no hay menú para las personas que están disfrutando de esa actividad o en ese horario laboral con alimentos libres de gluten. Y quizá tampoco hay las condiciones, por ejemplo, para poder llevar el alimento, por ejemplo. Entonces, realmente que es una gran limitación y afecta la calidad de vida de estas personas. Y luego, por otro lado, también este tipo de productos son de alto costo. Entonces, la economía familiar se puede ver afectada por la compra de este tipo de alimentos y no se encuentran en todos los lugares. Sin embargo, si pensamos en la lista que vimos anteriormente, como las leguminosas, el maíz, las verduras harinosas que comentaba Cristel, en realidad eso lo encontramos en su presentación natural y es muy disponible y accesible. Ejemplos de esta contaminación cruzada, ¿verdad? Por ejemplo, que utilicemos una misma tabla donde estuvo el pan. Por ejemplo, las esponjas que se utilizan en el lavado de platos, por ejemplo, pueden ser una fuente de contaminación. El lugar donde almacenamos los alimentos, lo ideal sería tener los alimentos separados de los alimentos que sí contienen gluten. eh,
También, por ejemplo, una olla, un plato puede tener esto. Y en los comercios podría suceder que los alimentos que están a la par pueden ser una fuente de contaminación del producto, ¿verdad? Por ejemplo, si una bolsa tal vez se rasgó o ellos vienen desde su fábrica y probablemente afuera del empaque pueden estar esas trazas y si es una persona que quizá en ese momento, este, eh, pues está muy sensible, esto va a afectar. Los utensilios de los electrodomésticos pueden tener contacto con gluten y entonces ser una fuente de contaminación. Las superficies como la tabla y el plato, también, por ejemplo, los lugares como freidoras, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan de moda la freidora de aire. Entonces, tal vez no se lava cada vez que se va a utilizar y esto genera una contaminación o un sartén, por ejemplo. Y luego, por otro lado, los envases de los condimentos o los paños, pueden también ser una fuente de contaminación porque se tocó el alimento que presenta gluten y vamos y posteriormente al rato utilizamos un alimento que no tiene gluten, pero ya al haber tocado el envase vamos a contaminar ese alimento. Se pueden presentar diferentes síntomas como dolor de cabeza, malestar general. En niños se puede ver afectado el crecimiento de estatura, también malestar estomacal, inflamación, son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Y lo que sucede es que el revestimiento del intestino delgado se ve afectado. Aquí podemos ver estos. Parecen vellitos, le llamamos microvellosidades y ellos son súper importantes en la digestión y en la absorción de nutrientes. Cuando hay frecuentes diarreas, este tejido, estas microvellosidades se eliminan y eso genera mucho malestar y malabsorción de nutrientes. Entonces, por eso es tan importante evitar las transgresiones en la dieta cuando se presenta o la contaminación cruzada, por ejemplo, que es una transgresión. Bueno, que me comí una galleta aunque sabía que me caía mal. ¿Verdad? Y el otro día fui a la otra actividad y dieron pizza, entonces me comí un pedazo de pizza y de ahí no importa porque era lo único que había. Todo ese tipo de situaciones que son parte de las barreras que comentamos ahora, pero que son una realidad, van a venir a afectar la calidad de vida. Y bueno, el objetivo de esta campaña es concientizar que haya empatía con las personas que presentan la enfermedad celíaca, que busquemos opciones cuando se hace alguna actividad y también ser solidarios. Si no hay opciones, pues buscarlas en el lugar de trabajo, por ejemplo, en el centro educativo, para que no se vea día a día afectado su bienestar. También informar sobre estos datos científicos, los síntomas y el diagnóstico. También exigir entornos seguros en comercios e instituciones, por ejemplo, cuando nos brindan un servicio que podamos tener opciones libres de gluten y además de esto asegurar igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿Qué, ¿Cuáles consejos podemos tomar en cuenta? Bueno, primero que todo, educarnos. Incluso las personas que no presentan enfermedad celíaca para poder apoyar a esas personas que pueden estar alrededor que la presentan y consultar fuentes oficiales de salud. También para el diagnóstico hay que hacer una valoración médica y hay que mandarle exámenes de laboratorios, todo un proceso. No es que de un día para otro uno dice, tengo enfermedad celíaca, ¿verdad? Es importante hacer el diagnóstico correcto. Y una manera de prevenirlo es la educación nutricional. Leer las etiquetas, leer las listas de ingredientes de los productos. Ahora también se utilizan sellos certificados que nos dicen que el producto es libre de gluten. En casa podemos evitar la contaminación cruzada, idealmente tener un espacio y un kit para preparar los alimentos
que sean libres de gluten y no mezclar más bien utensilios, cuchillos, tablas, con alimentos con gluten y sin gluten. Y además de esto, entender que comer sin gluten no es un capricho. Esto es más que todo, por ejemplo, cuando se hace una actividad que pueden decir, bueno, ya salió fulano diciendo que no puede comer esto, lo otro, ¿verdad? Y ser solidario en ese aspecto, porque ya de por sí tenemos muchas barreras, y por supuesto que hay antojos también y hay que aguantarse y evitarlos, ¿verdad? Y si además de eso me están tentando, la red de apoyo viene a ser muy importante, en ese caso, y no más bien empujar o motivar a que consuman alimentos que después los pueden llevar a pasar un mal rato por la inflamación o diarrea. Y bueno, en general necesitamos pues conocer más de esto y hablar más seguido de esto, generar entornos adecuados para las personas que presentan esta enfermedad y pues tratar de ayudarles más bien a mejorar su calidad de vida. Y bueno, tenemos por acá, como les decíamos ahora, a Cristel Vargas y ella nos va a contar un poquito sobre su experiencia. Muchas gracias, Cristel. Muchas gracias, qué bonito, de verdad que todo, la forma en la que lo presentó, doctora, le agradezco mucho porque está muy claro, está muy, específico a las situaciones que uno vive realmente. Yo les digo a mis pacientes que cuando ya tenemos pues este diagnóstico, esto es un reto, pero también es una oportunidad. Es un reto, sobre todo a nivel familiar o a nivel social. Ujú. Y esto implica esa necesidad de empatía. Ahora que usted hablaba sobre la empatía, se me viene a la mente que, por ejemplo, mi casa es un hogar libre de gluten, ¿verdad? Mi cocina es libre de gluten. Entonces, pues las personas de casa se tienen que adaptar a esa situación y si fuera de ella quieren consumir algún alimento que lo contenga, lo hacen fuera, pero esto me ha ayudado mucho en fiestas familiares, actividades. También ya ya es normal, ya es parte, eh, de la familia este conocimiento. Y una de mis sobrinas, mi sobrina mayor, también presenta la condición. Entonces, de ahora somos dos y creo que ha sido más fácil de llevar para ella porque desde que iniciamos, yo tuve la Ujú, oportunidad de empoderarme de la condición, ¿verdad? Empoderarme aún más de mi salud, meterme un poquito más a la cocina, buscar opciones. Creo que ya se encuentra con más facilidad lugares que nos venden de forma segura, con las certificaciones que usted nos indicaba como para actividades específicas, ¿verdad? Un cumpleaños, un quequito, ¿verdad? Pero en su momento no había tantas opciones, entonces tocó explorar, investigar ujú, qué recetas podía hacer en casa, qué ingredientes sí podía utilizar, que le daban buen sabor, que mantenían ciertas características, y por eso fue que me enamoré, por ejemplo, de las leguminosas y su versatilidad, todo lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, es súper práctico para pancitos y demás, los tubérculos, como le digo, pan, de todo el pancito de papa, yuca, camote, tiquisque, ñame, ¿verdad? Pero esto fue a partir de esa exploración, haciéndolo desde un lugar de mucho, pues de mucho amor propio también ujú, y nos permite empoderarnos realmente de esta parte, que no sea como esa tortura, sino verlo como esa oportunidad de ofrecerle algo mejor para poder controlar los ingredientes que traen mis alimentos. Eh, sí ha sido el acompañamiento de la familia, ha sido algo muy importante y poco a poco también incluso a nivel de los compañeros de trabajo o amigos ya ujú, lo ven como normal. ¿Por qué? Porque ya si la persona que tiene la condición investiga, aprende, puede explicar de qué trata, que es justamente esto que está usted mostrando en este momento, es más fácil que pueda comunicar y hacer entender a las personas a su alrededor sobre qué es la condición con la que está viviendo, ¿verdad? Entonces siento que el ujú, primer paso es eso. Nosotros tenemos que empoderarnos, conocer de qué trata, qué alimentos sí, qué alimentos no, que si un consomé, que si un, ¿verdad? Hay otros aditivos, que si un empanizador, hay muchas cositas que lo pueden contener. Y al identificar esto, podemos transmitir la información. Por eso también quiero reforzar eso que usted decía, no solamente quien lo padece debe conocer, sino que también todos debemos hacerlo de forma general porque no sabemos en qué momento
puede llegar alguien a nuestro hogar, ¿verdad? Con esta condición, o vamos a tener un compañero, un vecino, un familiar que presente la condición y que ocupe este apoyo. Bueno, muchas gracias, Kristen. Con un poco de tos. Este, muchas gracias por el testimonio. Qué bonito escuchar sobre el autocuidado y la red de apoyo. Y muchas gracias a don Leonardo por el programa. Bueno, gracias a ambas. Desde ya invitarlas al próximo programa en 15 días y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.